Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer tutorial en el que vamos a confeccionar una vajilla especialmente diseñada para que vos puedas con la pasta y estas plantillas armar un lindo juego de vajilla. Te cuento que si recibiste el kit o de alguna forma el material bibliográfico que acompaña este tutorial, seguramente vas a recibir la forma. Puede ser que ya tengas las plantillas impresas o que simplemente tengas un archivo donde tengas que imprimirlas. En ese caso, te recomiendo que las imprimas sobre papel, ¿sí? La vamos a recortar y la vamos a utilizar para el modelado en pasta. Algunas plantillas tal vez necesiten que vos hagas algún doblez, ¿sí? Y superpongas algunas partes, y esto implicaría que vos tengas que poner un poquito de cinta y pegar para lograr la forma, ¿sí? Vas a ver que cada plantilla te va a indicar qué es lo que tenés que hacer. Lo importante es que cuando tengas las plantillas puedas prepararlas antes de empezar a confeccionar tus piezas. En este caso tenemos una plantilla que está superpuesta, en este caso una plantilla simple. Lo que vamos a hacer, primero que nada, es recortarla para empezar a modelar. La plantilla de papel va a tener algo que es esta especie de lengua, ¿sí? Que no la vamos a necesitar para modelar en cerámica, pero sí es importante que vos la pruebes, porque ya viendo esto vas a ver más o menos cómo va a quedar el volumen de tu pieza, ¿sí? En la tridimensión. Entonces ya haciendo simplemente esto, vos ya podés ver más o menos el volumen del objeto cerámico que te va a quedar. Vamos a hacer entonces y confeccionar el primer objeto de esta tutoría, que es el vaso. Vamos a empezar a estirar la pasta. Recordá que vas a necesitar, si tenés tu kit, ya vas a tener estos materiales con vos, si no, siempre unas varillas de más o menos un espesor de 8 milímetros, ¿sí? Como para empezar a estirar, y siempre es muy importante que tengas en cuenta que debe rodar por encima de las varillas el palo de amasar, para asegurarnos que el espesor sea el indicado. Si la plancha es muy gruesa, te recomiendo que la cortes lo más parecido al espesor de tus varillas, para que no sea tan complicado, ¿sí? O trabajoso, por decir así, el hecho de estirarla, ¿sí? Siempre vamos para un lado, después vamos para el otro, ayudándonos siempre sobre la madera entelada para ir estirando el material. Si ves que el espesor es muy ancho, te recomiendo que pegues algunos golpes en la pasta con el cuidado de no generar surcos muy profundos porque pueden ingresar aire. Luego, otra posibilidad también es ir golpeando hacia un lado y hacia el otro para que el material se vaya expandiendo. Bueno, bien, te cuento. Ya estiramos la plancha, tenemos un espesor bien finito, o al menos un espesor de más o menos unos 5 milímetros. Vamos a pasar una lama, ¿sí? Para alisar bien. Yo acá tengo esta lama de goma que me encanta porque es bien flexible y alisa bien la superficie. Si no, podés trabajar con una tarjeta plástica o una lama metálica o de madera también. Y este es el momento de poner la plantilla por sobre, ¿sí? Y vamos a cortar. Yo te recomiendo que cortes un poquitito más afuera de lo del papel, apenitas, un poquito más afuera. Más que nada teniendo en cuenta de que siempre hay un achicamiento del material lógico en el secado, ¿sí? Porque se pierde el agua de composición, con lo cual la pieza va a quedar un poquitito más chica. Por eso está bueno que a la medida que puedas, ¿sí? Hagas un corte un poquitito más. Recordá que no vamos a copiar el ala, ¿sí? Esta alita que es con la que vimos la forma tridimensional, sino que lo vamos a cortar por el contorno de la forma. Bueno, acá ya tenemos nuestra pared del vasito, y lo que vamos a hacer ahora es generar las texturas con el tratamiento de tramas o el diseño que hayas elegido una vez que hayas realizado la primera parte de este tutorial junto con Martín. Así que si vos ya llegaste a este punto donde tenés tus sellitos, donde puedas generar una trama o un diseño, es el momento de hacerlo antes de armar. Así que yo voy a empezar a hacer mi propio diseño. Bueno, en la técnica de placa, que es esta que vamos a utilizar, es muy importante hacer los cortes para el ensamble de las partes. Vamos a trabajar con la misma varillita que utilizaste para hacer el espesor de tu pieza. Vas a dar vuelta a la pieza y vas a marcar a unos pequeños milímetros por detrás de donde cortaste. Vas a hacer un pequeño corte chanfleado.
Lo que vamos a hacer es, si este es el límite de tu forma, del corte, yo acá di vuelta, ¿sí? El diseño, fíjate que está de este lado el diseño, ¿sí? Lo di vuelta. Si este es el límite del corte, yo me voy a ir un poquitito más atrás, unos 5 milímetros más o menos, y con la herramienta voy a hacer un pequeño corte en chanfle. Y lo mismo voy a hacer en la base, fíjate. Como en este caso la línea de la base es curva, no voy a utilizar una regla, simplemente voy a ir muy despacito cuidando hacer un corte. Todos los lugares que se van a ir uniendo van a ir con este corte inclinado, ¿sí? Un corte en chanfle para ayudar mejor al ensamble de la forma. Bueno, una vez que hicimos los cortes en chanfle o inclinados, vamos a reservar la pared de nuestro vaso para abocarnos a lo que va a ser la base de nuestro vaso. Recordá que te sobró un poquito de pasta que ya habías seguramente estirado. En el caso de que no te haya sobrado, volvés a generar de vuelta un bollito de pasta. Vamos a estirar con las plantillitas, ¿sí? Con las maderas. Si no, simplemente tomás un pedacito y lo vamos a estirar. Lo que vamos a hacer ahora es tomar con mucho cuidado el vasito. Vamos a disponerlo encima de la base que acabamos de hacer. Y fíjate, mira, ahora te voy a mostrar de este lado. Lo que voy a hacer es empezar a unir el chanfle con el chanfle, el corte con el corte. Y más o menos voy a generar la forma para ver el diámetro que tiene en la base mi vaso. Una vez que la tenga ahí, voy a agarrar y voy a cortar. No importa si sobra un poquito, de hecho hasta es mejor que sobre. Así que si sobra un poquito, lo vamos a dejar. Pero voy a sacar todo lo que sobra. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con un poco de barbotina, un pincel y si tenés una torneta, mucho mejor para empezar a ensamblar esta forma. Bueno, bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Con nuestra torneta vamos a poner la base de nuestro vaso. Vamos a tomar un poquito de barbotina, que es la misma pasta con la que estamos trabajando en un estado más líquido y viscoso. Lo vamos a utilizar para pegar, ¿sí? Vamos a poner todo alrededor de la base de nuestra pieza, un poquito de barbotina y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Te acordás estos chanfles o inclinaciones que nosotros generamos? Bueno, vamos a poner un poquito de barbotina acá, un poquito de barbotina acá y un poquito de barbotina en todas las caras que van a unirse o a tocarse con otra. Yo te recomiendo que si tenés una herramienta de punta o un punzón, hagas como un cierto corte sobre la superficie, más que nada para que esto haga que una zona con la otra amalgame un poquito más. Es como que abrís el paso para que se fusionen. Importante, voy a venir por sobre la base y voy a apoyar justo ahí. Importante, andar acomodando, no te apures porque este es el momento del éxito de tu vaso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cara con cara vamos a ir uniendo y apretando con la intención de que no quede aire. Importante que veas desde el lado de adentro que está bien unido y que realmente no quedó nada de luz entre una y otra de las caras. Para eso te vas a ayudar también con un palillo redondo para ir acomodando la pared. Siempre recordá una mano adentro y otra afuera. La de adentro va acomodando la redondez de la forma y la de afuera, de forma curva, va acompañando también ese proceso. No te asustes si ves que en esta manipulación perdés definición de alguna de las cositas que hiciste o se pegotean algunos pedacitos de pasta. Eso después se retoca cuando la pieza esté bien en estado de cuero. Por ahora lo importante es que quede bien la costura. Fíjate, acá se ve bien la unión, ¿sí? Bueno, ahora sí que ya lo unimos, que ya lo presionamos, vamos a también con una varillita apenitas golpear un poquito la boca como para asegurarnos de que todo el vaso quede bien firme hacia la base que pusimos, ¿sí? Muy suavecito, siempre golpes suaves pero firmes. Una vez que lo tenemos ahí, lo que vamos a hacer ahora sí, cortar todo lo que sobra. Vamos a ir girando y vamos a ir cortando. Si no tenés una torneta, podés utilizar una lata o una caja con una madera que podés ir girando, ¿sí? Pero tratá siempre de trabajar a esta altura de la visión porque así podés mirar lo que está sucediendo adentro y lo que está sucediendo afuera de la forma. Luego con una varillita también o una paleta vamos a ir golpeteando un poquito la parte externa también
para que se vaya uniendo bien todo el material nuevo que fuimos poniendo, ¿sí? Después, en esta zona de unión, vamos a retocar un poquito el diseño. El resto lo vamos a dejar como está. Hasta que la pieza no está en estado de cuero, no te recomiendo que hagas nada que tenga que ver con emprolijarla, ¿sí? Simplemente hoy es confeccionarla y coserla. Lo que sí te recomiendo que hagas es, después de que cosamos, que ahora te voy a explicar cómo, retocar algún detalle de lo que tiene que ver con la impresión, porque la impresión la tenemos que hacer cuando el material está bien blando, o sea, el día que la confeccionamos, porque a medida que van pasando los días, el material va tomando cierta dureza y después es mucho más difícil venir y presionar, ¿sí? Entonces te recomiendo que lo hagas en la medida que puedas cuando el material está húmedo. ¿Cómo vamos a coser ahora? Vamos a venir y vamos a ir haciendo pequeñas incisiones como si fueran XXX, digo yo, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro. ¿También lo vamos a hacer sobre el diseño? Sí, también, con mucho cuidado, tratando de modificar lo menos posible, pero sí al menos vamos a tener que alterarlo un poquito ahí en esa zona, ¿sí? Y ahora nos vamos a venir con un poquito de material que te recomiendo que lo mojes con un poco de agua y con ese material bien blandito vamos a ir apretando y rellenando en toda esa fisurita que fuimos armando, ¿sí? O en esa costura, justamente para que vaya penetrando bien en el corte, en la superficie, para que podamos asegurarnos de que no haya aire, ni mucho menos. Nosotros en cerámica siempre vamos a evitar el aire. Fíjate que ahora voy a poner de vuelta una maderita del lado adentro y ahí voy a volver a apretar un poquito para asegurarme de que no haya aire. Una vez que ya tengo la costura hecha del lado de afuera, voy a hacer exactamente lo mismo del lado de adentro. Vamos a venir y vamos a ir haciendo pequeñas X. Con mucha delicadeza vamos a ir rellenando. Si ves que al hacer esto la pieza se te deforma demasiado, tal vez te recomiendo que la dejes orear un poquito, tal vez unas horas, destapada, hasta que sientas que tiene cierta dureza que al tocarla no se te deforma. No muchas horas y cuidado que no se pase el estado de cuero, ¿sí? Pero a veces realmente está muy blando el material y es muy, digamos, riesgoso hacer esta parte de la costura interna porque se nos puede deformar. Entonces tal vez a veces simplemente cosemos y si ves que ese es el caso, simplemente vas a hacer la costurita con la herramienta y le vas a pasar un poquito de barbotina a la costura hasta que el material esté en un estado un poquito más de dureza cuero para poder hacer el detalle de la costura interna. Por lo pronto, lo único que sí vamos a hacer, además de asegurarnos de que tenga bien la forma cónica y que esté bien prolijito en ese sentido, es volver a presionar los lugares donde vimos que el diseño se perdió. Y así como estamos, vamos a dejarlo en estado de cuero para luego trabajar lo que nos queda de la costura de la base y el espesor del labio y los detalles de terminación. Bueno, te cuento, acá lo secamos un poquito con el secador justamente para poder lograr ese estado de cuero que es el que necesito que vos tengas para hacer estos detalles de terminación, ¿sí? Si vos tenés una pistola de calor y querés hacerlo, también puedes hacerlo. Fíjate, yo ahora tengo la pieza acá, ¿ves? En este estado que tiene sonido cuero, ¿sí? Pero también tiene esta posibilidad de que no se deforma al tocarlo o al agarrarlo. Lo que vamos a hacer ahora es paletearlo. ¿Para qué paletearlo? Con una paleta, puede ser una cuchara de madera si no tenés paleta, ¿sí? Lo que vas a hacer es ir dándole bien la inclinación que corresponde a la línea del diseño, ¿sí? Entonces vamos paleteando para que te quede bien prolijito, bien prolijo, sobre todo en la parte en la que uno suele coser o unir, ahí siempre queda algún defectito, ¿sí? Del modelado. Entonces está bueno retocar algunos detalles con la paleta. Una vez que ya tengo la pieza trabajada a este nivel, vamos a empezar con los detalles de terminación. Nos quedó pendiente la costura del interior de tu pieza, ¿recordás? Nos quedó esa parte todavía sin coser. Entonces lo que vamos a hacer es poner de nuevo un poquitito de barbotina para humedecer la zona. Vamos a pintar la base con barbotina también, porque recordá que no cosimos la unión entre la base y la pared, con lo cual ahí vamos a dejar que la barbotina penetre en ese espacio. Y acá lo que vamos a hacer es empezar a coser nuevamente con pequeñas X toda esta unión entre
un plano y otro. Luego, con un pedacito de pasta bien blandito, yo te recomiendo que hagas como una especie de choricito bien blandito. Yo hago un choricito acá bien finito, fíjate, hiper finito tiene que ser. Así como está, lo voy a mojar en agua y lo que voy a hacer es esto, mira, voy a venir con el choricito este bien finito y bien hidratado, lo voy a acomodar en la zona de la unión, ¿sí? Y con una herramienta voy a comenzar a integrar dentro de ese hueco que generé, ¿sí? Con barbotina y con la herramienta, voy a empezar a rellenar todo el material para que no se vea o no se delate en la zona de la unión, ¿sí? La idea es que la pieza vos la mires por dentro y nunca te des cuenta dónde estuvo realizada la unión de un plano con el otro. Una vez que lo uniste, vas a tomar un pincel solo con agua y vas a emprolijar todo el interior de tu vasito bien prolijito. Con esto vas a retirar si hay alguna imperfección, si hay algún pedacito de pasta ahí pegado, hasta que quede bien liso y bien prolijo. Una vez que lo tenés, vamos a hacer el último detalle final, que es la terminación de la boca de la pieza, que es muy importante para lo que es el vaso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venirnos con una sierrita a retirar el perfilado o el detalle de la arista del vaso, ¿sí? Necesitamos que la parte donde va a apoyar el labio quede bien redondeada. Una vez que trabajé la parte interior del vaso, voy a hacer lo mismo con la parte externa, rematando el borde o la arista. La idea es redondear este borde. Ahora, antes de hacerlo, me voy a asegurar que esté cortado parejo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a mantener la herramienta firme, el dedo pequeño lo apoyo sobre la pieza y voy girando para ver exactamente la altura de mi pieza. Con esta modalidad voy a poder ver si está bien pareja o no. En caso de no estarlo, voy a sacar la parte sobrante y nuevamente voy a definir el borde interno y el borde externo de mi pieza. Nuevamente y por último volvemos a definir línea de la pieza, que muchas veces en el modelado y en el toqueteo se va deformando un poquito, y si ves que en algún lugar quedó algún detalle donde falta material, ¿sí? O sobra material, todo lo que tiene que ver con material que sobre lo vas a retirar con una herramienta siempre de forma diagonal. Fíjate, yo voy sacando el material de forma diagonal, hacia un lado y hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo. Y si ves que en algún lugar está faltando material, que generalmente la misma herramienta te lo va a delatar porque va a quedar sin rayarse, eso significa que está en bajo relieve, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la costura. Un pedacito de pasta bien húmeda y vamos a rellenar en ese lugar donde está faltando material. Luego, con la lama vamos a ir alisando toda la superficie. Es importante que entiendas que la cerámica se trabaja en capas. ¿Esto qué significa? Que tenés que saber esperarla. Cuando el material está en este punto, es recién el punto exacto, el estado de cuero, donde podés retirar material y agregar material sin correr riesgo que la forma se descentre. Por eso es tan importante esperar este punto para poder emprolijar tu pieza. Por último, vamos a utilizar una esponja bien exprimida con un poquito de agua apenas, pero no chorreando agua. Fíjate que esto está húmedo, pero no chorrea agua. Simplemente para hacer los detalles de terminación y alisar bien la forma. Y la vamos a dejar así, que vaya secando, para terminar de emprolijarla del todo cuando la pieza esté bien seca. Bueno, acá tenemos nuestro vaso confeccionado paso a paso a mano. Espero que te haya gustado. Recordá seguirnos en las redes para más información o para conocer un poquito más lo que hacemos desde nuestros talleres. Y quédate por ahí porque todavía seguimos trabajando con muchas más formas en este tutorial que seguramente debes estar disfrutando tanto como yo.